bíblica. La palabra Shabbat es una palabra hebrea. ¿Algunos saben qué quiere decir? No los voy a poner en ese compromiso, pero tiene que ver con juzgar. Y también se les daba ese nombre a los jueces. Y el libro de los jueces abarca un periodo muy oscuro en la vida de Israel y un periodo muy largo de años. ¿Y qué pudo haber pasado con un pueblo que conoció a Dios, que vio milagros portentosos y que termina de una de las maneras más tristes? Porque si vamos al final del libro de los jueces, vamos a leer que se nos dice que cada uno hacía lo que se le antojaba, diríamos hoy. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí se me antojaba esto, hacía esto, al de enfrente se le antojaba otra cosa, hacía otra cosa. ¿Cómo? Un pueblo que había visto cómo Dios abría las aguas del mar para que ellos pasaran, que les había dado el maná, por tanto, que vieron un milagro detrás de otro. Sin embargo, todo este periodo de los jueces es un periodo donde nosotros encontramos frecuentemente la frase que dice que se olvidaban de Dios, y que cada cual buscaba sus propios ídolos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste pensar en un pueblo que conoció las maravillas de Dios y que terminara de esta manera en este tiempo. Dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, murieron todos estos ancianos y dice que se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible? Fácil. Todos esos padres, todos esos abuelos, todos esos tíos no hablaron a sus hijos del poder y de la grandeza de Dios. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad primaria de hablar y de llevar y de encauzar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Si no lo hacemos nosotros, difícilmente lo podrá hacer alguien por cada uno de nosotros. Es así. Se habían olvidado o habían tenido en menos hablar a su descendencia del gran poder de Dios. Y de esta manera, esta generación le hablaban de Dios y no sabía quién era. Y buscaron sus propios dioses. Un Dios que ellos creían que les daba todo, pero que no tenía una ley que obedecer, como era la ley que Dios había dado a través de Moisés. Y así se fueron alejando. Y el pueblo entonces caía en un ciclo que se iba repitiendo y que se fue repitiendo a lo largo de todo el libro de los jueces, lo van a leer siempre igual, y un periodo que fue largo en años, porque fueron más de 300 años. ¿Qué pasaba? Cuando el pueblo se descarriaba, caía en la apostasía, Dios les enviaba un pueblo que los oprimiera, y cuando pasaba el tiempo y se sentían tan mal y tan oprimidos y perdían todos, ¿qué hacían? Rogaban, buscaban el rostro de Dios. Dios los perdonaba, les levantaba un juez, un libertador, y allí, por esos años que el juez vivía, el pueblo se mantenía en comunión con el Dios de los cielos. Pero después, otra vez se olvidaban y volvía a hacerse un círculo sin fin.
Morgan, un escritor, dice así: por parte del humano es una historia de desobediencia y de desastre. Desobediencia y desastre. Los llevaba a situaciones difíciles, oprimidos, empobrecidos. Pero de parte de Dios, la liberación y la dirección continua. Dios siempre volvía a perdonarlos. Dios siempre les daba nuevas oportunidades. Y en el libro de los jueces encontramos algunas funciones que los jueces llevaban a cabo y que vamos a ver de qué manera esas responsabilidades, esas funciones, también nos caben como iglesia al día de hoy. Una de esas primeras funciones que un juez tenía era poder edificar la unidad. Si ustedes van al final de sus Biblias, la mayoría tiene mapas, y dentro de esos mapas, uno tiene que ver con las tribus de Israel, quiénes estaban al norte, quiénes estaban al sur, quiénes estaban de un lado del río Jordán y quiénes se habían asentado sobre la otra margen del río. Algunas tribus ni siquiera obedecieron el mandato de Dios de entrar a la tierra prometida. Y así ya comenzaba el problema. Entonces, estas tribus estaban a nivel social descentralizadas. Cada tribu se manejaba sola, independiente de las otras 11. Esto fue generando un problema para la nación de Israel. ¿Qué pasaba? El juez, levantado por Dios, tenía que hacer relaciones con las demás personas de las otras tribus, de los caciques de las otras tribus, ¿para qué? Para lograr una unidad. Una unidad que nacía ¿por qué? Por la situación desesperante que estaban viviendo. La única manera de poder prevalecer contra el enemigo era en este sentido de unidad, de compartir, de ayudarse los unos a los otros. Cuando miramos antes de la elección de cada juez, siempre se repite la misma frase, y es terrible. Dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová. Antes de Otoniel, antes de cada uno de los jueces, que son 12 y 13 si contamos a Débora. Hay algunos que cuentan a Débora y no la cuentan a Barak, y hay otros que cuentan a Barak y no cuentan a Débora, porque lo hicieron en conjunto. Pero 12 veces que la Biblia nos dice que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y al ser oprimidos, ahí venía el juez y generaba esta unidad que duraba únicamente ese periodo de tiempo. Se solidarizaban el uno con el otro para poder vivir en paz. Una segunda función que hacía el juez era ir a la guerra. ¿Por qué Dios levantaba un juez? Justamente porque estaban en esa condición calamitosa. Nosotros nos quejamos de la inflación de nuestro país. Ellos no tenían nada. Los empobrecían. Si miramos la historia de Gedeón, dice que Gedeón estaba ahí tratando de cultivar un poquito, aunque fuera, y escondido. A ese grado, a ese extremo estaban. Algunos escondidos en cuevas, para que los enemigos no los encontrasen. Y la tarea del juez era llevar a ese pueblo que ahora se había unido para tener esa batalla. Y cada uno de esos jueces lograba la victoria porque seguía las instrucciones de Dios. Ustedes, si conocen la historia de los reyes, saben que Dios a cada uno le dio distintas estrategias. La de Gedeón tal vez es la que más recordamos porque comenzó con una multitud de soldados y Dios los fue bajando hasta que quedaron ¿cuántos? Solo 300 hombres. Pero así cada uno de los jueces
tuvo distintas estrategias que Dios en persona le decía cuál es. El último de los jueces dentro del libro de jueces es ¿quién? Sansón, con una vida que empezó en alto y que terminó muy en bajo. Pero cada uno de ellos, hombres valientes, esforzados, dice la Escritura, que llevaron al pueblo a las victorias en cada una de las batallas que enfrentaron. Y la otra función de los jueces tenía que ver con permanecer en ese periodo de bienestar, que duraba solo lo que duraba el juez. Algunos 40 años, otros 20 años, algunos poquititos, 6, 7 años, y vuelta a estar oprimidos. Una cosa importantísima que vemos en el libro es que los jueces los levantaba Dios. Solo el Señor era el que elegía un hombre y lo levantaba para sus propósitos. Y la otra cosa que nos llama la atención, que nunca fueron de la misma tribu. Cada juez es de una tribu diferente. Dios iba eligiendo hombres de distintas tribus. Pero hay una frase que es hermosa y que quiero que ustedes la tengan muy en cuenta. Y es que de cada uno de los jueces se nos dice lo siguiente, que el Espíritu de Dios vino sobre ese juez. En cada juez, la frase que se recalca es que el Espíritu de Jehová estaba sobre ese juez. Vayan anotando porque es muy importante para la aplicación de nuestro tiempo hoy. Nadie puede hacer la obra sobrenatural de Dios en las propias fuerzas. Debía ser por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenía que ver con la iglesia? Si nosotros miramos al día de hoy, vemos que cada una de estas tres cosas las encontramos perfectamente claras en la palabra de Dios en relación a ustedes y a mí, a la iglesia de Dios. La primera de esas funciones, ¿cuál dijimos que era? General, ser instrumentos de unidad. ¿Por qué estaba Dios tan interesado en la unidad? Cuando Jesús ora en Juan 17, en esa oración hermosa y tremenda que Él hace de intercesión a favor nuestro, Él ¿cómo va a pedir en Juan 17? Yo en ellos, le dice a Dios Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, nuestra unidad hace que el mundo afuera pueda llegar a conocer a Jesucristo como Salvador. Por eso es tan importante la unidad para el corazón de Dios. Pablo nos habla de por lo menos 4 virtudes que cada uno de nosotros necesitamos si queremos ser instrumentos de unidad. ¿Cuáles son esas 4 virtudes? Las encontramos en el libro de Efesios en el capítulo 4. Y quiero que me diga alguno, ¿qué título tiene? Puede cambiar la Biblia en el sentido de la versión, pero qué curioso que todas las versiones tienen el mismo título. ¿Cuál es? ¿Alguno lo tiene? La unidad del Espíritu. Busque la versión que quiera, van a encontrar que el título es La unidad del Espíritu. Y las 4 virtudes que allí nos habla, yo las busqué en la NTV, dice, sean siempre, no alguna vez, siempre, humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, y me encanta esta figura, enlazados mientras la paz, ¿no? Enlazados por medio de la paz, enlazados los unos a los otros.
y seamos nosotros capaces de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Es una función de cada uno de ustedes, es mi función. Y esto me muestra que necesitamos una disposición para hacerlo. Si no me doy cuenta, no me lo voy a proponer. Pero está en el corazón de Dios. Queremos agradar a Dios, trabajemos por la unidad de la familia de Dios. Para mantener la unidad, ¿qué hablamos en nuestros hogares? Qué importante que es. Para mantener la unidad de la iglesia, lo que cada uno de nosotros hablamos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, justamente porque no estamos atentos a lo que Dios quiere. Y hablamos mal de los pastores, hablamos mal de aquel hermano, y viste este otro, y lo hacemos delante de nuestros hijos, lo hacemos delante de nuestros nietos, lo hacemos delante de nuestros cónyuges, y ellos son tal vez silenciosos oyentes de todo lo que se habla en el hogar. Y después nos extrañamos porque no los tenemos aquí. Pero nosotros mismos vamos generando divisiones en lugar de trabajar por la unidad. Lo he visto mucho en todos los años, no voy a decir cuántos años de pastor, pero largos desde que me casé. Qué duro, qué triste. Vigilemos nuestra lengua y usemos nuestra lengua en pos de la unidad, en pos de la unidad. Cuando Pablo habla de estas virtudes, las recalca. La humildad, todos sabemos lo que es, la amabilidad, es no hablar con esa grosería, con ese ser amables, ser tolerantes los unos con los otros. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, el único pedacito que todavía encontramos algo positivo, ni bien arranca el capítulo 1 de Jueces, dice que tanto Judá como la otra tribu, Simeón, se unieron para tomar juntos el territorio que Dios les había dado. Judá fue con Simeón, Simeón fue con Judá y conquistaron cada uno el terreno que Dios les había asignado. Bueno, eso mismo es lo que quiere Dios en el cuerpo que es la iglesia. Que nosotros, cada uno, estemos velando por el hermano, por la necesidad, por lo que le falta, por lo que necesita. Y qué lindo es hacerlo los unos con los otros. Venimos con Raúl y Lolita de la Casa de María del Carmen y les manda muchísimos saludos a toda la iglesia y agradece tanto las oraciones de todos ustedes. Y qué lindo que una hermana en medio de este cuadro largo ya de enfermedad, ella pueda reconocer que la iglesia está cercana, que le escriben, que le mandan textos, que oran por ella. Esto es fortalecernos, esto tiene que ver con trabajar por la unidad, el uno por la otra. La segunda cosa que los jueces hacían era ir a la guerra, y nosotros estamos en guerra. No llevamos tal vez las mismas armas que llevaban los jueces, pero lo sepamos o no, estamos en una guerra espiritual. Cuando Pablo escribe en la misma carta de Efesios, él está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No peleamos hombre con hombre, peleamos con huestes espirituales de maldad, con toda la artillería que el diablo tiene en nuestra contra.
¿Se dieron cuenta cuántas canciones de guerra espiritual cantamos esta noche? Yo no les dije al equipo de alabanza cuál era el tema. Pero no lo tenemos solamente que cantar, sino tenemos que saber que el diablo va a intentar quitarnos nuestro territorio. Va a intentar trabajar en el terreno de nuestra mente, va a tratar de conquistar el terreno de nuestro corazón, de nuestras emociones, va a intentar quitarnos el terreno, llámense nuestros hijos, nuestras finanzas, todo lo que nosotros tenemos. A tal punto que en el libro de los jueces, cuando Débora canta, va a decir, quedaron abandonados los caminos. Piensa, ¿en qué te ha robado el diablo? Y nosotros recién nos damos cuenta cuando lo perdemos. Cuando Dios pone a nuestra disposición todo lo necesario para batallar y para enfrentarlo día a día. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea ser intercesores de nuestras vidas, de nuestra familia, de todo aquello que el Señor en su gracia nos da. Y tenemos que levantarnos. Afuera queda la comodidad, porque no nos gusta. No nos gusta dedicarle tiempo a la oración, nos cuesta tener nuestro tiempo devocional, nos conformamos tal vez con lecturas cortitas, pero estamos en guerra, estamos en batalla y no la enfrentamos sentados delante de un televisor, dejando que las horas pasen. No la enfrentamos esperando que el hermano ore por mí. Sí, mi hermano puede orar por mí, pero el Señor nos llama a cada uno a ser los guerreros que defendamos el territorio que el Señor nos da. Cada uno de nosotros somos responsables. Y Él nos dio armas poderosísimas, porque nos dio el nombre de Jesús, nos dio el poder de la sangre de Jesús, así que y nos dio toda una armadura que la encontramos en la misma carta de Efesios, después del verso 10. Entonces, qué triste es cuando nosotros empezamos a retroceder en el territorio que Dios nos da. Y teníamos un territorio amplio y hoy a duras penas estamos en la puntita de ese territorio que Dios nos asignó. A lo largo de todos estos años en que me ha tocado pastorear junto con Salvador, he visto familias que llegaron siendo muchos miembros. El esposo, la esposa, los hijos, a veces aún los nietos. Y hoy, muchas de esas familias, tal vez viene uno. ¿Qué pasó? Faltó guerra allí. Faltó plantarse frente al enemigo y decir, retrocedé porque yo no lo hago. Volvamos a luchar en oración, en clamor, en ayuno, en gemido, por cada pedacito de nuestro terreno arrebatado por el enemigo. Con mucha tristeza me enteré en esta semana de una pareja hermosa que nos había tocado pastorear. Él era el tesorero de la alianza cuando nosotros éramos los pastores en ese lugar, un muchacho, una pareja hermosa con los hijos chiquitos en ese momento. Y qué dolor cuando uno sabe cómo se van perdiendo esos hilos, cómo el diablo arrebata. Él perdió a la hermana con un cáncer, pero la esposa no estaba con él. Estaba en una isla del Caribe y mientras el marido estaba de duelo aquí en Buenos Aires solo, la esposa en Cancún, o no sé cuál de las islas era,
con unas amigas en un viaje de placer, subiendo fotos semidesnuda, en un boliche. ¿Cómo quebró el diablo todo eso? ¿Qué pasó en ese matrimonio para que supuestamente sigan juntos? Pero él pasó horas de dolor solo y ella totalmente perdida. ¿Cómo llegó a perderse la fe de esa mujer? Porque no hace tantos años, hace 22 vamos a cumplir nosotros, bueno, súmenle en algunos años más, 30, no sé. Pero qué tristeza cuando vemos cómo el enemigo avanza y nosotros retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos. No nos quedemos con la esquinita. Iglesia, conquistemos la tierra que el Señor nos entregó. Amén. Amén. Que no sea solo una expresión de deseo, sino que en esta noche nos paremos firmemente en la convicción de recomenzar otra vez, con el Señor, otra vez. Y en último lugar, dijimos que cada juez era levantado, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo especial de gracia. El Señor Jesucristo ya murió a nuestro favor, ya resucitó, está sentado en los cielos. Y el Espíritu Santo está morando ya no fuera nuestro, sino en nuestro corazón. Cada uno de los que creímos en Jesús fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué gracia infinita! ¡Qué tiempo especial, iglesia, nos toca a nosotros vivir! ¡Qué tiempo hermoso! El Espíritu Santo dentro nuestro que nos ayuda a interceder, a pedir, a orar como conviene. Y es el que nos da el poder. La obra de Dios no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Lamento que muchos no pudieron escuchar el martes un mensaje de nuestro hermano Andrés, hermosísimo, donde hablaba justamente de esto. Él tomó allí el último pedacito donde decía la gloria de Dios llenando el templo. Y después la triste figura cuando Ezequiel ve que la gloria del Dios se elevaba y se iba de aquel lugar. Y nosotros no podemos hacer nada si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y para poder estar llenos, nuestra vida tiene que concordar totalmente con lo que la palabra de Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque en su palabra tenemos lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos dice no a algo, nos está cuidando. Sus límites son por amor. Y que podamos estar firmes y en victoria. Firmes y en victoria por nosotros, firmes y en victoria por nuestro territorio, por todo lo que nuestro territorio significa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros bienes, las cosas que Dios nos da, porque todo lo que tenemos es únicamente por gracia de Dios. Y nos ponemos de pie y vamos a orar. Que el Señor, si nos ha hablado, encuentre en nuestro corazón la disposición para poder obedecerle. Que no haya familias en San Andrés que se vayan mermando, sino todo lo contrario, que conquistemos para Cristo a aquellos hijos que todavía no están, la esposa o el esposo que todavía no está, que nuestras familias sean familias poderosas en el Espíritu Santo de Dios. De parte del Señor lo tenemos.
porque Él pelea nuestras batallas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar en el lugar donde el Señor nos marca. Allí, subiendo a su presencia cada día, en oración, en búsqueda, para que Él haga la obra que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí hace por nosotros. ¿Clamamos? Si el Señor te ha hablado, clamamos todos juntos, para que el diablo retroceda. Nuestra lucha es contra el hambre, contra las enfermedades, contra los hijos o la familia que el diablo nos robó, contra la violencia, contra la trata de personas. Pero esa lucha es en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque su palabra siempre nos desafía, Señor. Gracias porque hemos cantado que el enemigo huye delante de nosotros. Y en esta noche, Señor, clamamos para que así sea en cada una de nuestras vidas. Que el diablo tenga que soltar a nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, clamamos por nuestras finanzas y declaramos que son tuyas, pero queremos serte fieles, Padre mío, porque muchos te robamos en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Perdónanos, Señor, por no ser fieles a ti. Señor, queremos recobrar todo aquello que tú nos diste, pero queremos hacerlo con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón santo delante de ti. Oh Padre mío, muévete en medio de las familias de San Andrés en esta hora, Señor. Y que tú puedas dar a cada familia, Señor, aquello que ha perdido. Tal vez por descuido, tal vez por falta de compromiso. Pero Señor, danos la oportunidad de levantarnos en esta noche y comenzar de nuevo junto contigo, Señor. Gracias, papá, porque sabemos que estás aquí, que tú quieres hacerlo, así como tú te compadecías de Israel cuando se alejaba, cuando caía en idolatría, en pecado, Señor, pero volvían sus rostros a ti y tú les escuchabas y les enviabas al libertador. Y Señor, nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en medio nuestro y gracias te damos por esa experiencia preciosa. Señor, que huya el enemigo delante nuestro y no que nosotros sigamos perdiendo territorio. Señor, queremos que nuestro territorio esté completo como tú lo dispusiste para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos estar plantados en tu propósito, Señor, porque queremos que nuestras voluntades estén rendidas delante de tu trono. Amado Señor, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que tú haces y gracias, Señor, porque nunca, nunca nos abandonas y cada día, Señor, tú escuchas aquel corazón que se eleva en oración y en clamor delante de ti. Señor, bendigo en esta hora la iglesia de San Andrés. Bendigo tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Gracias, papá, por tu presencia, por tu poder, porque tú eres quien inundas nuestros corazones. Oh, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Te coronamos, Señor. Oh, digno eres, Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, sino por tu poder, Señor. Oh, Señor, gloria, gloria, gloria al que vive para siempre. Te bendecimos, Señor. Nos disponemos a ti. Te pedimos perdón, Señor, por haber estado dispersos, distraídos en otras cosas, Señor. Tal vez cómodos en nuestros hogares, Señor, sin querer hacer el esfuerzo. Perdónanos, Señor, y danos en Jesucristo una nueva oportunidad. Oh, Señor, tú eres el Dios
de las nuevas oportunidades, que sepamos aprovecharla, Señor, que la tomemos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Bendito sea, Señor. Gloria, gloria a tu nombre santo. A tu nombre santo, Señor. Bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, no pierdas la comunión con el Señor y preséntale tu caso, Señor. Presenta, hermano amado, hermana amada, ahora lo que tú quieres rogarle al Señor con tus palabras en tu corazón, porque el Espíritu Santo de Dios quiere darnos la victoria en esta noche y lo anhelamos, Señor, lo anhelamos. Trae a nuestros hijos a tu casa, Señor. Trae, Señor, cada corazón, cada vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.